mí poder estar acá, totalmente inmerecido. La idea es poder ver un fragmento en la carta de Filipenses, si quieren ir buscando la carta de Pablo a los Filipenses, capítulo 1. Pero antes de leer me gustaría que podamos tener un contexto de la carta como para ir teniéndolo en cuenta en nuestras mentes a medida que avanzamos. Los filipenses eran una iglesia muy amada por Pablo. Podemos ver el comienzo de su relación con ellos en Hechos capítulo 16 en adelante. Y al momento de escribir Pablo la carta a los filipenses, habían pasado aproximadamente unos 10 u 11 años desde Hechos capítulo 16. Sin embargo, a lo largo de ese tiempo y de la distancia y de la situación en particular de los filipenses, siempre ellos habían estado en comunión con Pablo, con su vida, con su ministerio, colaborando, apoyando. Por lo tanto, podemos ver, si leemos toda la carta de Pablo a los filipenses, el amor que Pablo tenía por ellos. Y en ese momento, al escribir esta carta, Pablo estaba en prisión nuevamente. Es algo que tenemos que tener en cuenta a medida que avanzamos, porque esta carta por muchos es conocida como la carta del gozo, ¿no? En el Señor. Por más de que cuando la leemos atentamente vemos un montón de otras facetas en las que Pablo quiere hacer énfasis, pero es muy conocida por la carta del gozo. Pero paradójicamente Pablo no estaba viviendo una situación de gozo natural, ¿no? Entonces es muy significativo al leer las palabras de Pablo en dónde él la estaba escribiendo. Él no la estaba escribiendo en el living de su casa, él la estaba escribiendo en prisión, esperando el veredicto del emperador romano, y estaba en la última etapa de su vida, con incertidumbre sin duda sobre su futuro. Y al saber esto, los hermanos de Filipenses le envían una ofrenda a Pablo. Y bueno, por motivo de esto es que Pablo aprovecha para poder escribir esta carta. Y a pesar de que la carta es relativamente corta, hay un montón de aspectos vitales que hacemos bien en prestar atención acerca de la vida del cristiano y cómo la persona y obra de Cristo debe ser central en nuestro corazón para eso. Entonces Pablo les escribe con ese motivo, no solamente de agradecer, sino que aprovecha esa situación y hace fundamentos, toca muchos fundamentos en la vida cristiana, haciendo énfasis en la persona y obra de Cristo, y también cómo es que en Cristo hay una verdadera comunión en el Evangelio. También Pablo aprovecha en esta carta para advertirles a los hermanos de algunos falsos maestros que abogan a las buenas obras para poder sentirnos justos delante de Dios, quitando a Cristo del centro. Entonces también Pablo aprovecha esta carta para advertir de eso. Entonces bueno, teniendo esto presente, teniendo presente que Pablo escribe estas palabras a los hermanos de Filipos en una situación de dolor, de sufrimiento, de aflicción, pero que aún así resalta en la vida de Pablo el obrar del Señor en su corazón para tener gozo, para tener contentamiento a pesar de todas esas situaciones. Entonces, bueno, teniendo presente eso, vamos a leer capítulo 1 del versículo 1 al 11. Y después vamos a orar a nuestro Señor. Yo voy a leer, tengo la Biblia de las Américas, así que voy a estar leyendo en esa versión. ¿Qué es? Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos,
Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 3 dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, siempre en todas mis oraciones, rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón, y en mis prisiones, y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este momento. Gracias porque en tu gracia podemos estar aquí reunidos alrededor de las Escrituras para que tú nos hables, Señor. Tú conoces mi condición. Tú conoces, Señor, que yo nada sé. Si pienso que sé, no lo sé como debería saberlo. Por lo tanto, todos aquí estamos en la misma condición, pidiéndote y rogándote que seas tú hablando a cada uno de nuestros corazones, que seas tú mostrando a Cristo, que podamos ver tu gloria en su rostro, Señor, para que de esa manera podamos ser transformados. Eso es lo que cada uno de nosotros necesita, Señor. Y por eso te lo pedimos, porque solo tú lo puedes hacer, Señor. Te pido que tú me ocultes detrás de tus espaldas, Señor, en este momento, que ayudes en mi debilidad, en mi capacidad, y que hables a cada uno de nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, la idea es dividir el pasaje en tres partes. Vamos a estar viendo el saludo de Pablo, que es versículo 1 y 2. Después, segunda parte, versículos 3 y 8, que es la razón de la oración de Pablo por los filipenses. Y por último, versículo 9 al 11, que es el contenido de la oración de Pablo por los filipenses. Así que comenzamos por los primeros versículos. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Pablo en esta carta elige la palabra siervo para presentarse, a diferencia de muchas otras de su carta donde se llama esclavo o apóstol. Y es interesante, a la luz de tener en cuenta el contexto que hablábamos antes, es interesante cómo Pablo elige esa palabra siervos de Cristo. Y algo que pensaba es que en las presentaciones que nosotros hacemos cuando, me recuerdo en la escuela o en alguna reunión cuando nos presentábamos, siempre dábamos información que sea relevante para las otras personas en el contexto en el que estábamos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo en una reunión académica diría que me llamo Nahuel y soy el padre de Caleb y Benjamín, mucha importancia en ese contexto no tendría esa información, pero si yo estuviera en una reunión de fútbol y yo me presento como Nahuel, el padre de Caleb y Benjamín, bueno, ahí sería distinto la información que yo estoy dando o cómo yo me estoy presentando. Y esto es lo que hace Pablo en esta carta. Él se presenta como siervo de Jesucristo. Y la palabra siervo significa ser un esclavo en sentido de sumisión, a pesar de cualquier situación que nosotros estemos pasando, ser conscientes que nosotros somos siervos y que nuestro amo no somos nosotros, es Cristo. Por lo tanto,
Pablo, al presentarse de esa manera, están marcando a los hermanos que van a leer esta carta y que estaban también pasando por aflicciones. Estaban enmarcando todo lo que a continuación va a decir en la carta. Y este sentido de esclavitud, de siervo, de sumisión, es una realidad que de la obra del Señor en Pablo que vemos a lo largo de esta carta. Entonces podemos concluir que, y algo que podemos tomar para nosotros, es que el seguir a Cristo es seguirlo de una manera de siervo. Es reconocer que nosotros somos siervos y que a pesar de cualquier situación que podamos pasar, Cristo es nuestro amo y Él dirige toda nuestra vida. Y que el camino al éxito, ¿no?, por así decirlo, de un siervo, es constantemente someterse a la voluntad de su amo. Eso lo podemos ver a lo largo del Antiguo Testamento. Pero eso no cambia para el cristiano. O sea, nuestro camino debe ser anhelar estar sometidos constantemente a la voluntad de nuestro Señor, sea cual sea, por amor a Él. Y yendo al Antiguo Testamento, en Éxodo 21, esta manera de ser siervos de Cristo no significa que lo seamos por un sentido del deber, como muchas veces pensamos, ¿no?, o de compromiso, sino que somos siervos por amor a Cristo. Y eso me recordaba a Éxodo 21, donde el esclavo, ¿no?, llegaba al momento de ser libre y tenía esa posibilidad y ese derecho, pero el esclavo elegía por su voluntad ser esclavo. ¿Por qué? Dice el texto en Éxodo 21 que amaba a su siervo, pasó tiempo con él y amaba a su amo, y él elegía entonces ser siervo, ser esclavo toda su vida de ese amo, y le cortaban la oreja y demás, y entonces eso apuntaba a que él pertenecía a otra persona. Eso es lo que es ser siervo de Cristo, no porque nosotros lo amamos, sino porque Él nos amó primero. Y el punto de contemplar ese amor es lo que nos hace de buena voluntad ser siervos, no porque nosotros seamos mejores que otros, sino que hemos conocido cuánto Él nos ha amado. Y eso es lo que nos lleva a ser siervos de voluntad, ¿sí?, de buena voluntad, no de compromiso, no por fuerza de deber, no por sacrificio, aunque implica sacrificio, sino por amor, porque Él nos amó. Por otro lado, Pablo dice a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, y leía a un comentarista que decía que en este momento Pablo hacía mucho eso y describe la posición dual de los creyentes, ¿no? En cuanto a su posición espiritual, los filipenses eran santos, ¿sí?, habían sido apartados por Dios. Eso es lo que significa ser santo, ser consagrado, ser apartado. Y ellos habían sido apartados, consagrados, y son santos en Cristo Jesús. Todas las palabras de Pablo tienen un significado, no están puestas ahí por estar. Nosotros somos santos, hermanos, y somos consagrados para Dios en alguien. En Cristo Jesús nosotros somos santos y apartados. Esa es la manera de vivir consagrados para Dios. Esa es la manera de vivir apartados para Dios. No siguiendo ciertas cosas, no siguiendo ciertas reglas para ver si soy santo o para medir mi santidad o mi piedad. La manera de vivir santo y apartado para Dios es en una persona, es en Cristo. Entonces todos los cristianos, los verdaderos cristianos, son santos y apartados en Cristo Jesús, no en cada uno de nosotros. Yo no soy santo y apartado en mí para Dios. Yo soy santo y apartado en Cristo Jesús para Dios. Y Pablo vivía consciente de esa perspectiva. Vivía consciente de esa realidad. Como lo podemos ver también en el libro de Efesios, cuando Pablo en el capítulo 1 y 2 describe de una manera maravillosa lo que Dios ha hecho en Cristo y cómo Él utiliza todos términos pasados, ¿no? De cómo Dios ya nos ve sentados en lugares celestiales en Cristo Jesús. Y esa es la realidad del cristiano. Esa es la realidad del cristiano, aunque a pesar de que cuando nos vemos a nosotros mismos, no vemos esa realidad. Pero lo que tenemos que entender es que Dios no nos ve por nosotros. No nos ve por nosotros
su Hijo. Y cuando Dios ve a su Hijo, nos ve a ti y a mí, nos ve a nosotros. Y por eso nos ve en lugares celestiales, sentados en Cristo Jesús. Esa es la realidad que nosotros debemos entender, debemos creer que Dios ya nos ve ahí, a pesar de que estemos hoy aquí en 9 de julio, como los filipenses estaban en Filipos. A los santos, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pablo continúa y dice, incluyendo a los obispos y diáconos. No quisiera extenderme mucho en esto, pero me resultó muy interesante, ¿no? Los obispos eran los ancianos supervisores de la asamblea y los diáconos eran aquellos que servían, ¿no? Las mesas, las necesidades materiales. Y los obispos son los que tenían un interés genuino, ¿no? De corazón en la grey, en las ovejas. Pero me gusta mucho cómo Pablo lo hace, ¿no? Que él nombra primeramente a los santos. ¿Por qué? Porque los santos son mencionados en primer lugar, ya que todos los que estamos en Cristo somos santos, todos, ¿no? Por más del rol que Dios nos dé, Dios nos ve santos en Cristo Jesús a cada uno de nosotros. Por ser obispo, por ser diácono, por servir de una tal o cual manera, eso no nos hace superior a los hermanos. Sino, a la luz de la Escritura, todo lo contrario. Si Dios nos da un llamado es para ser entonces más bajo que todos ellos y verlo de esa manera, ¿no? Por lo tanto, me encanta cómo Pablo lo utiliza. Los santos son mencionados en primer lugar y luego incluye a los obispos y diáconos. Y él luego de eso dice, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Y siempre cuando leemos esto, es fácil decir, bueno, era el saludo paulino, era el saludo que acostumbraba Pablo. Y es tremendo cómo muchas veces lo dejamos ahí, ¿no? Pero lo que Pablo está diciendo ahí no es meramente un saludo, bueno, de que estén todos bien. Había algo que Pablo estaba haciendo en ese saludo y él es intencional en todas sus cartas en decir gracia y paz, gracia y paz. ¿Por qué? Bueno, la gracia significa charis o charis, ¿no? Que es la influencia divina sobre el corazón del creyente. Es esa influencia divina en Cristo, de parte de Dios en el creyente, pero no se queda ahí, es su reflejo en la vida diaria. O sea, cuando nosotros decimos que estamos viviendo por gracia o que estamos disfrutando la gracia del Señor, el Señor no lo hace solamente para influenciarnos y dejarnos ahí, sino para que esa gracia impacte nuestra vida y se refleje en la vida diaria. Eso es lo que dice Pablo también en la carta de Tito, capítulo 2 y 11 y 12, si no me equivoco, que la gracia de Dios se ha manifestado al mundo, trayendo salvación, dice Pablo. Es la gracia de Dios que no es un paquete, no es algo. La gracia de Dios en su plenitud la encontramos en una persona y Pablo dice que esa gracia se ha manifestado al mundo trayendo salvación a todos los hombres y no se queda ahí. No sé si recuerdan la otra palabra. Dice enseñándonos. La gracia de Dios se manifiesta no solamente para traer salvación y que yo esté sentado tranquilo, bueno, soy salvo y nada necesito. No, la gracia de Dios trae salvación, pero Pablo dice enseñándonos ¿qué? Que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Ese es el efecto que tiene la gracia en cada uno de nosotros. No porque seamos importantes, no porque seamos mejores que los demás, sino porque esa es la gracia de Dios. Vivir de una manera que yo no merezco, vivir de una manera que yo no deseo en mí mismo. Es la gracia de Dios en Cristo la que me trae salvación y me enseña a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y vivir entonces justa y piadosamente en este mundo. Eso es lo que está queriendo decir Pablo, eso es lo que está deseando Pablo para los hermanos filipenses, decirle gracias a ustedes. Y no solamente se queda ahí, dice paz. Paz es esa palabra eirene,
que en pocas palabras significa la armonía que hay entre Dios y el hombre. La armonía que hay entre Dios y el hombre mediante el Evangelio de Jesucristo. Y no solamente la armonía, sino la conciencia de reposo y de contentamiento que trae eso en nuestra vida. Cuando nosotros podemos experimentar, por la gracia de Dios, la paz de Dios, es una paz que trae conciencia de reposo, de contentamiento, de decir, Señor, no hay nada entre nosotros, pero no por mí, sino por lo que tú has hecho en Cristo. Es eso lo que desea también Pablo a los hermanos en Filipenses. Por lo tanto, lo primero no es tanto, hermanos, la gracia que se ha de recibir en el momento de que el Señor nos convierte. No es tanto esa gracia a la que se refiere Pablo, sino a la gracia que se ha de recibir constantemente ante el trono de la gracia para recibir la ayuda oportuna en cada día de nuestra vida, como dice Hebreos capítulo 4. A esa gracia se está refiriendo Pablo. Y asimismo, la paz que Pablo anhela para los filipenses no es tanto, podríamos decir, la paz con Dios, porque ya la poseen si son cristianos, sino la paz de Dios, que a continuación Pablo lo nombra en capítulo 4, la paz de Dios que viene por medio de la oración y de las acciones de gracia. Esa paz es la que desea Pablo para cada uno de sus hermanos. Y es interesante también que dice, de parte de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa, hermano? Que esta gracia y esta paz a la que Pablo se refiere no la da una determinada iglesia, no la da una determinada denominación, no la da la doctrina. Esta gracia y esta paz vienen directamente de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Nosotros sí podemos ser canales, nosotros sí podemos ser instrumentos usados por Dios, pero nosotros no somos la fuente de esa gracia ni de esa paz, y nosotros no podemos producirla ni en nosotros mismos ni en los demás. Y eso es lo que Pablo está asentando, está haciendo énfasis, está profundizando. Esa gracia y esa paz que yo deseo, hermanos, es de parte de Dios y del Señor Jesucristo. No puede venir de otra parte sino de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Y utilizando esas dos palabras, Pablo está cimentando, ¿no?, la base de nuestra vida cristiana. Es por gracia, es por la paz que el Evangelio ha logrado, la persona de Cristo ha logrado en nosotros. Esa gracia y esa paz, hermanos, déjenme decirles, no la vas a conseguir por tus esfuerzos, no la vas a conseguir por tus obras, no la vas a conseguir sabiendo lo que tenés que cambiar e intentando hacerlo por tu fuerza, no la vas a conseguir de esa manera. Es lo que Pablo está diciendo. Esa gracia y esa paz que son los pilares de la vida cristiana solamente vienen por medio de Dios y de Jesucristo. ¿Y por qué recalco esto? Porque nosotros decimos que estas son verdades. Podemos estar pensando en este momento, son verdades fundacionales, son verdades que ya conozco. Gracia, paz, sí, ya lo sé que es así, pero eso es algo intelectual muchas veces que decimos, pero en la vida práctica, en la vida diaria, es tan difícil creer en que eso es así, en que mi relación con Dios está en paz, en que yo tengo paz con Dios, en que yo puedo vivir con paz, no por mí, sino por Cristo. Y nos desviamos tan fácilmente, el pecado nos envuelve tan fácilmente que empezamos a vivir por méritos y no por gracia. Empezamos a medirnos, cómo estoy hoy, cómo estaba el año pasado, empezamos a vernos a nosotros y eso nos trae frustración, orgullo. Esos son los dos caminos que nos van a llevar, vivir de esa manera. O si leí o si no leí. No estoy diciendo que no es importante, pero estoy diciendo que esa no es la medida en la que nosotros debemos medirnos. Debemos medirnos por la persona y obra de Cristo. Y si vamos a la Escritura, es por conocerlo a Él, por conocer lo que Él ha hecho en mí, cuánto Él me ha amado,
porque eso ya es una realidad, entonces yo conozco más a mi Señor. Esa es la realidad por la que el cristiano debe ir a la Escritura, debe orar, debe meditar. No por querer estar bien con el Señor, o no por sentir que estoy bien con el Señor. Y por eso intento hacer eso, porque no lo vas a conseguir de esa manera. Es reconociendo que tú no puedes. Esa es la manera en que podés experimentar la gracia y la paz que es en Cristo. Primeramente reconociendo que nada tienes y que tú no puedes si no es por Él. Como decía un escritor, C.S. Lewis, la vida cristiana comienza por gracia, continúa por gracia y termina por gracia. Vayamos al punto 2, que es la razón de la oración de Pablo por los filipenses. Pablo dice: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes. Pido siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos ustedes, por su participación, que significa la comunión, el compañerismo, que se había manifestado a lo largo, como yo decía anteriormente, a lo largo de todos estos años, en ánimo, en contribución, en apoyo. Y Pablo agradece eso. Pero en el versículo 6 dice: estoy convencido. Esa palabra convencido es tener certeza. Lo que veníamos hablando anteriormente, tener certeza, estar plenamente confiado. ¿De qué? Precisamente de esto, dice Pablo, que el que comenzó la buena obra, literalmente comenzar, esa palabra significa, viene del verbo compuesto en archomai, que significa empezar en. Y podríamos agregar, bueno, en Mauro, en Lucas, en Nahuel, en Colby, en vasos, ¿no?, de barro. Eso es lo que significa esa palabra, comenzar en. Y Pablo dice: el que comenzó la buena obra. Esa palabra comenzó se emplea solo 2 veces. Esto es muy interesante. Solo 2 veces en el Nuevo Testamento se emplea esta palabra comenzar. Y en ambos casos es en relación con la salvación. Es la misma palabra que Pablo utiliza, en este caso para reprender, si recuerdan el pasaje, a los hermanos en Galacia, en Gálatas. Es la misma palabra que utiliza Pablo para reprender a esos hermanos que se creían capaces de terminar por la carne lo que Dios había comenzado por el Espíritu. Y Pablo pregunta retóricamente, dice: ¿tan necios son? Habiendo comenzado, esa es la palabra, por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? En este pasaje de Filipenses el apóstol responde a la misma pregunta, pero totalmente de otra manera. Y Pablo asegura a los filipenses de que su salvación es obra exclusiva de la gracia de Dios. Es obra exclusiva de la gracia de Dios. La salvación es por fe, decimos. Amén. Pero aún esa fe no es una obra meritoria nuestra. Él es la fuente de dicha fe, como también el perfeccionador de dicha fe, como dice Hebreos 12, Efesios 2. Entonces Pablo nos da ánimo, nos da seguridad del Espíritu por medio de Pablo diciendo esto: el que comenzó la buena obra, Él, no tú, Él la perfeccionará, que significa llevarla a cabo hasta el día de Jesucristo. Entonces, hermanos, cuando Dios salva por completo y para siempre. Es lo que hoy el hermano Augusto leía en el Salmo 111. Y lo que leías fue maravilloso. Ese es nuestro Dios. Cuando Dios salva para siempre. Entonces, en términos objetivos del pacto, ser justificados es ser santificados y es ser glorificados. No podemos disfrutar la justificación y faltar alguna de estas dos y tratar de hacer para ver si soy justificado. No. Ser justificado, entonces, es ser santificado y ser glorificado en la mente de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que ahora experimentar en esta vida. Si Él me justificó, Él me va a santificar y Él me va a glorificar. Y todo eso para la gloria y la alabanza de su gracia, no para mis méritos ni para mi desempeño. Entonces no existe tal cosa como experimentar uno de estos aspectos de la salvación en ausencia de otros dos.
el que comenzó la buena obra, podríamos decirlo, justificación, la perfeccionará, santificación, hasta el día de Jesucristo, glorificación. Está todo hecho, hermanos, por Dios, no por nosotros. ¿Se imaginan a un Dios que empieza algo que no puede terminar? ¿Se imaginan a un Dios que ha creado todas las cosas, que aún ni siquiera conocemos? El hombre no puede ni siquiera conocer todo lo que está en este universo. Ese Dios comienza algo que después no puede terminar. Pongámosles por las aflicciones o por nuestras dudas o incluso por nuestro pecado. Dios dice, no, ya basta. Eso es lo que pensamos nosotros. Eso es lo que el enemigo quiere traer a nuestra mente. Pero esa no es la verdad bíblica. Dios termina lo que comienza. Ni Satanás, ni el mundo, ni las aflicciones. Y esto es algo asombroso para mi vida. Ni tu pecado puede impedir a Dios terminar la obra que Él ha comenzado. Él va a usar. Y es algo que yo me asombro día a día. Señor, ¿cómo haces para usar algo tan vil para tu bien? No lo entiendo, pero Él lo usa. Él usa nuestro pecado para nuestro bien. Y Él termina lo que comienza. Y esto, hermano, esta verdad no nos debería llevar a una resignación o indiferencia hacia Dios, como diciendo, bueno, si Dios va a empezó y va a terminar lo que empieza, entonces yo me quedo tranquilo, hago mi vida. Eso no es conocer la gracia o haber conocido la gracia de Dios. No nos debería llevar a esa realidad, pero tampoco nos debería llevar a un superactivismo, ¿no? Para que Dios vea de alguna manera que yo estoy cumpliendo en la salvación. Que Dios, el Dios omnisciente, ¿no? El Dios que todo lo ve, bueno, que de alguna manera vea, estoy siendo irónico, ¿no? De alguna manera vea lo que yo hago para la salvación. No podemos ir a ninguno de esos extremos, sino que lo que vemos aquí y en la vida de Pablo, que esa realidad nos debería llevar a una dependencia y a una confianza humilde y activa en oración a Él. Una dependencia y confianza humilde y activa en oración a Él para que haga lo que prometió hacer en cada uno de nosotros y de nuestros hermanos. Entonces vemos que la base de la oración de Pablo no es solo el agradecer, sino que la base de la oración de Pablo por los filipenses es la convicción que él tiene de que el que comenzó la buena obra la va a terminar, que el autor y creador de todas las cosas será fiel para completar la obra que ha comenzado. Esa verdad a Pablo no lo deja indiferente. Esa verdad a Pablo no dice, bueno, Señor, tú vas a hacer. Él se arrodilla y ora por los hermanos, porque conoce que Dios va a terminar lo que ha comenzado. Y eso lo lleva a una dependencia en oración, a una confianza a Dios y a rogarle solo a Él el que puede hacer eso para que lo haga en la vida de sus hermanos. Él, hermano, no nos abandonará aún en medio de cualquier situación. Y cuando podemos experimentar esa realidad, Él no nos abandonará. No nos abandonará. Aún a pesar de cualquier situación. Y eso nos debería llevar a una humilde dependencia al Señor y confianza en oración a Él. Versículo 7, 8 más que nada, para avanzar. Dice, voy a leer el versículo 7. Es justo, dice, que yo sienta esto acerca de todos ustedes, porque lo llevo en el corazón. Pues tanto en mis prisiones como en la defensa y confirmación del Evangelio, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cuánto los añoro a todos ustedes. Y noten esto, con el entrañable amor de Cristo Jesús. Pablo diciendo eso, el entrañable amor de Cristo Jesús. Dice un comentarista, Pablo opone las entrañas de Cristo al afecto carnal. Él las opone.
para dar a entender que su afecto para los filipenses es en sí santo y piadoso, no es carnal. ¿Por qué, hermanos? Porque el hombre que ama según la carne tiene respeto finalmente por su propio beneficio. En algún momento va a buscar su propio beneficio, porque de esa manera amamos. De esa manera todos nosotros amamos. No amamos como tenemos que amar. Amamos y mostramos a los hombres que amamos, pero hay un interés egoísta en nuestra carne. Lo podemos esconder muy bien delante de los hombres, pero es algo que está desnudo delante de Dios. Esa es la manera en que tú y yo amamos. Pero Pablo dice, yo los amo con el entrañable amor de Cristo Jesús. Y por eso el comentarista dice eso. El hombre que ama según la carne tiene respeto por su propio beneficio. Y Pablo lo dirá más adelante en la carta, de que eso se puede evidenciar aún predicando a Cristo. Porque Pablo dice que muchos predican a Cristo aún por amor a sus propios intereses. No lo hacen de manera genuina, lo hacen por sus propios intereses. Y el amor carnal cambia de opinión constantemente, según la variedad de las circunstancias, según si él me ofendió o no me ofendió, si él me da algo o no me da nada. Dejamos de amar, es fácil para nosotros, pero el amor de Cristo Jesús no tiene nada que ver con eso. Pablo, inspirado por el Espíritu, nos instruye por qué regla deben regularse los afectos del creyente, que es Cristo, es el amor de Cristo. El amor de Cristo. El verdadero amor, hermano, no puede brotar de otra fuente que no sean las entrañas de Cristo. ¿Cómo podemos perdonar lo imperdonable? ¿Cómo podemos soportar lo que ya no se soporta más? ¿Cómo podemos hacer eso? Por el amor de Cristo. Primeramente, mirándote cómo Cristo te soporta día tras día. Primeramente, ¿qué piensas? ¿Que Dios no te soporta? ¿Qué piensas? ¿Que el Señor no tiene paciencia contigo? Tiene la paciencia que nadie en el mundo puede tener contigo. Todos los días pecas, todos los días lo ofendes, todos los días le das la espalda a Cristo. En algún sentido o en otro lo haces. Y Él tiene amor y paciencia para contigo. Ese es el amor que debemos tener como hermanos. No es un amor fingido, como dice Pedro, no debe ser un amor fingido y está todo bien, charlamos y nos reímos. Tiene que ser un amor genuino de parte de Cristo. Para conmigo, para contigo. Tiene que ser ese amor el que nos una, el que nos haga perdonar lo que es imperdonable. Yo no estoy diciendo que no es imperdonable. Hay ofensas que aún hacemos, y más que nada en el matrimonio, que en el mundo son imperdonables. Hay cosas que no aguantamos y que quizás estaríamos en nuestro derecho de decir, no aguanto. Pero pónganse a pensar, ¿cuál es la justicia? Esa no es la justicia de Cristo. La justicia de Cristo es aquel que muere por el culpable. Esa es la justicia de Cristo. Es la que muere por el culpable. ¿Qué significa? Que tu hermano tiene la culpa, pero mueres tú. Mueres tú. Eso es lo que nos enseña Cristo. Eso es lo que hacemos cuando estamos contemplando la gloria de Cristo. No por nuestras fuerzas, es Él el que lo hace a través de nosotros. Cuando contemplamos y reconocemos quiénes somos realmente delante de Él. Y eso es lo que Pablo dice, yo los amo con el entrañable amor de Cristo Jesús. Yo creo que si alguien conocía más el amor de Cristo, era nuestro hermano Pablo. Hay una parte que dice que yo tengo la conciencia limpia, no tranquila, delante de Dios. ¿Cómo puede tener una persona sin una conciencia limpia? Muchos lo llevan a su desempeño, a su vida, a todo lo que sufrió. Yo no creo que Pablo esté pensando en eso, habiendo hecho todo lo que hizo. Su conciencia delante de Dios estaba tranquila, estaba limpia, porque él sabía en quién había creído. Y eso es lo que nos debe llevar a amar a nuestros hermanos. Pablo conocía muy bien, o aprendió a conocer, por la gracia del Señor, el amor de Cristo por él. Y eso es lo que lo llevaba a amar a otros de esa manera. Eso es lo que nos va a llevar a amar a nuestros hermanos, a nuestros esposos, a nuestras esposas de esa manera. Por último, hermanos,
Punto 3. El contenido de la oración de Pablo. En este pasaje, después de saludar a los filipenses y de mencionar la razón de su oración por ellos, que era principalmente la convicción de que Dios iba a terminar lo que había comenzado en ellos, bueno, ahora Pablo revela el contenido específico de esas oraciones. Y como en casi todas sus oraciones escritas, para no decir todas, casi todas, el apóstol no oró por las necesidades físicas de ellos, por las aflicciones de ellos, para que sean librados. Pablo no tocó eso en oración, ni por el crecimiento de la iglesia. Y esto no significa, hermanos, que esas peticiones le parecieran irrelevantes a Pablo, sino que para él los asuntos espirituales eran de suma importancia. Los asuntos espirituales en la vida de sus hermanos, en la vida de las iglesias, eran de suma importancia para Pablo. Y el mismo Pablo realizó milagros de sanidad física. Lo vemos en Hechos 14, Hechos 19, Hechos 20. El mismo Pablo le da una instrucción a Timoteo, si recuerdan, dice: ya no bebas agua si no usas un poco de vino por causa de tu estómago y de tus frecuentes enfermedades. Entonces, hermano, eso no significa ser indiferente a esas cosas. Pero lo que sí significa es que el centro de nuestras oraciones debe ser el bienestar y el progreso espiritual de otros. No el temporal, el espiritual. Y es algo para examinarnos, es algo que la Escritura, el Señor nos lleva a examinarnos. ¿Cuáles son el contenido de nuestras oraciones? Por nosotros mismos, cuando sufrimos, cuando pasamos aflicción, y por otros hermanos. ¿Cuáles son los contenidos de nuestras oraciones? Pablo dice, versículo 9, y esto pido en oración, que el amor de ustedes abunde, que significa que haya en exceso o hacer sobresalir algo. ¿En qué entonces? ¿Abunde en qué? Aún más y más en conocimiento verdadero. Esa palabra, conocimiento verdadero, significa entender plenamente algo. Y en el Nuevo Testamento frecuentemente se hace énfasis en una relación entre la persona que conoce y el objeto conocido. Hace énfasis en una relación. ¿Qué significa, hermano? Que Pablo no se está refiriendo a una mera actividad intelectual, a sentarme y leer lo que la palabra dice y saber en mi mente. Pablo está refiriéndose a algo más profundo que eso, algo que trasciende ese conocimiento. Y es un conocimiento que es de relación. Y él, de esa manera, ora entonces. Si es un conocimiento que yo no puedo adquirir, tú no puedes adquirir ese conocimiento por más que te sientes 20 horas leyendo. Porque no se trata de eso, aunque implica eso. Ese es el punto, y que muchas veces no entendemos. Aunque implica eso, esa no es la fuente. La fuente es que el Espíritu Santo corra el velo de tus ojos e ilumine lo que vos estás leyendo, lo que vos estás meditando. Si el Espíritu Santo no hace eso, vos no conocés en este sentido que Pablo lo utiliza, ni yo conozco en ese sentido. Porque es un conocimiento de relación, de intimidad. Y eso solamente viene por el Espíritu Santo. Y eso es lo que Pablo quiere y anhela por sus hermanos. Y es por eso que ora. Si fuera un conocimiento intelectual, yo le diría a los hermanos, bueno, lee más. Si no estás leyendo, lee más. Eso es lo que hacemos como cristianos. ¿No entendés algo? Bueno, lee más, que no estás leyendo nada seguramente. Pero ese no es el problema primario. Ese no es el problema primario. Debemos orar entonces a aquel que sí puede darme ese conocimiento que yo no puedo alcanzar por mí mismo. Es Él el que lo hace por medio de su Espíritu. Entonces eso me debería llevar a orar a aquel que sí lo puede hacer en mí y que sí lo puede hacer en los hermanos. Y dice que el amor de ustedes abunde más y más en conocimiento verdadero y en todo discernimiento.
a fin, versículo 10, de que escojan lo mejor. A fin de que escojan lo mejor. Eso es el objeto con el que Pablo ora. Pablo ora que su amor abunde más y más en todo conocimiento verdadero y en discernimiento. ¿Con qué objeto? Para que aprueben lo que es mejor. La palabra aprobar viene de dokimazo, un verbo empleado con frecuencia en el Nuevo Testamento que se traduce a examinar, probar, discernir. Pero aprobar significa mucho más que un simple reconocimiento de que algo es recto o verdadero. La petición de Pablo a Dios por los creyentes es a investigar y determinar lo que es mejor. La NBI dice para que disciernan lo que es mejor. Y noten que Pablo no dice que para que aprueben lo que es bueno. Pablo dice para que ustedes sepan aprobar lo que es mejor. ¿Qué significa? Que hay muchas cosas que pueden ser buenas en sí mismas, pero que no son lo mejor para mi vida en Cristo. Y podemos hablar mucho de esto. Mucho de esto. Yo crecí en un ambiente cristiano donde siempre la madurez espiritual se medía en conocimiento. Siempre se aplaudía al más sabio, al que más sabía, al que predicaba mejor. Pero Dios mira al pequeño y al humilde, al que tiembla ante su palabra. Hay un claro contraste en cómo nosotros miramos a la persona y cómo Dios las mira. Entonces nosotros pensamos que la madurez espiritual se basa naturalmente en eso. Cuánto sé, si predico bien, si no predico bien, si sirvo o no sirvo, en cuántas cosas sirvo. Pero, hermanos, aunque esas cosas son buenas en sí mismas, no son más importantes que nuestra relación con Cristo. No lo son. Un seminario, estudiar tal idioma, lo que sea bueno en sí mismo, debemos entender que no es más importante que tu relación con Cristo y mi relación con Cristo. Eso es lo que es mejor para tu alma y para mi alma, tener una intimidad con Cristo día tras día en las Escrituras, yendo a las Escrituras, leyendo, meditando, claro que sí, pero mi relación, mi intimidad con Cristo. Él lo dijo. ¿Por qué? Juan 15. Porque separado de mí, nada pueden hacer. ¿Por qué no podemos entender esa verdad? ¿Por qué nos cuesta tanto? Somos duros. No entendemos que separado de Él nada podemos hacer. Tú puedes hacer lo que quieras, pero si eso termina siendo más importante que tu relación con Cristo, eso no es lo mejor para tu vida. Y después pasamos nuestra vida hablando de los pecadores, ¿no? Más vergonzosos, pero nosotros terminamos haciendo lo mismo muchas veces cuando descuidamos nuestra relación con Cristo. Como alguien dijo, lo que tiene tu atención, tiene tu devoción. ¿No? Cristo lo dijo de otra manera, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Donde está tu atención, lo que conlleva tu atención, tiene tu devoción. Marta y María, por ejemplo, leía esos pasajes estos días y pensaba, ¿no? Si el servicio nos lleva a quitar nuestra atención de Cristo y a medirnos con otros para despreciar a otros porque no sirven como nosotros, no estamos eligiendo lo mejor. No estamos eligiendo lo mejor para el Señor. Y el Señor lo dijo. Se lo dijo, Marta. Entonces, lo que tiene tu atención, tiene tu devoción. Tu mayor atención, mi mayor atención no deben ser cosas para Cristo. Debe ser Cristo. Cristo, debe ser Cristo. Todo lo demás caerá en su lugar, pero nuestra atención y nuestra devoción en lo que hagamos, en lo que digamos, tiene que ser una persona. Y esa persona es Cristo. Por eso, hermanos, miren la necesidad de aprobar lo que es mejor. Podemos vivir años de nuestra vida, décadas, sin vivir para lo mejor. Y leía esta ilustración, para ir terminando, que
me impactó mucho acerca de ser sinceros, ¿no? Pablo dice, para que escojan lo mejor, para que sean puros, sinceros e irreprensibles. Ese es el objetivo. Dice, el objetivo no es que cada uno de nosotros, hermanos, busque hábilmente sus propios intereses en la iglesia de Cristo. Ese no es el objetivo, sino que podamos vivir sinceros a la vista de Dios. Y esa palabra sincero comunica la idea de poner algo a prueba de la luz del sol. Eso es lo que significa ser sincero, y esta es la ilustración que les quería leer, creo que es de MacArthur. Dice, en la antigua Roma, las cerámicas finas eran más bien frágiles y delgadas, y muchas veces se fracturaban durante la cocción. Las tiendas, sin escrúpulos, llenaban las grietas con una cera oscura y resistente, que permanecía oculta si se pintaba o barnizaba, pero que se derretía al verter en el utensilio algo caliente. Entonces, bajo una luz normal, nosotros, el engaño era casi imperceptible, pero al llevarlo a la luz del sol, quedaba en evidencia, pues la cera se veía más oscura. Fin de la cita. Eso es lo que Pablo estaba pensando, hermano, en cada uno de nosotros como personas. Esa luz de la ilustración para los filipenses, esa luz para cada uno de nosotros, es el día de nuestro Señor Jesucristo. Él es esa luz, porque Él es ese sol. Él es el sol en donde nada se puede esconder. Ninguna cera de nosotros podrá ser desapercibida. No sirve para el Señor todo lo que no es sincero delante de Él. Pablo lo sabía y por eso oraba eso a Dios. Hermanos, cuántas cosas a mí me duelen en mi vida. Cosas que uno hace a veces por rutina, ¿no? Y no se pone no se detiene a orar si uno está siendo sincero con el Señor. Quizás en vez de hacer eso, desarrollarte y decirle, Señor, tú sabes lo que soy. Eso es ser sincero delante de Dios. Y eso es lo que Pablo anhelaba por sus hermanos. Por eso oraba al Señor, para que sean sinceros. Llenos del fruto de justicia, dice Pablo, para que no pensemos que este fruto es algo que podemos obtener por medio de nuestras acciones o nuestros propios esfuerzos. Pablo lo describe como el fruto que se produce por medio de Jesucristo. Y esa palabra por medio es algo que tenemos que prestarle atención. Esa palabra por medio de hace énfasis a un canal, ¿no? Por donde pasa algo, por donde surge algo. Esos frutos de justicia son por medio de Jesucristo. Él es la fuente, Él es el canal por donde sucede eso. Y ese es el fruto que quiere producir Dios en cada uno de nosotros como creyentes. En otras palabras, que estemos llenos de Cristo y vacíos de nosotros mismos, vacíos de nuestras propias intenciones o vacíos de nuestras buenas intenciones, vacíos, llenos de Cristo y vacíos de nosotros mismos. Eso es de lo que se trata, estar lleno del fruto de justicia. No se trata más, hermanos, que otra cosa que lo que Pablo dice en Gálatas 5, el carácter de Cristo en nosotros y a través de nosotros. Pero para eso uno debe reconocer que no puede en sí mismo. Tenemos, hermanos, cuando reconocemos eso, entonces el abordaje ya cambia totalmente. El abordaje ya no es el esfuerzo, el abordaje ya no es el deber como fuente principal, el abordaje es la cruz. Ese es el abordaje que como cristianos tenemos que tener día tras día, la cruz. Morir. Uno no muere, uno comienza a morir. Y tiene que seguir muriendo toda su vida y negarse a sí mismo para seguir a Cristo. El abordaje para vivir y para experimentar lo que Pablo está diciendo es que Dios sobre nuestro corazón de tal manera de que nos neguemos. Y cuando dice negarte a ti mismo, es negarte a ti mismo, toda tu persona. No es la cosa que vos hacías mal cuando vos venías del mundo y lo que sea. Es todo. Tienes que negarte a todo. Porque en ti no hay nada que pueda glorificar a Dios. No hay nada. Es solamente su Hijo quien glorifica al Padre. Es solamente
el Hijo en quien el Padre tiene su complacencia. Es en Él. Es como cuando Dios le dijo a Pedro, este es mi Hijo amado, en Él, a Él oír. Pedro estaba hablando y hablando. Escúchenlo a Él. Eso es lo que tiene que suceder en nuestra vida. Tenemos que entender, hermanos, que no se trata de ser personas tratando con toda nuestra fuerza de ser como Cristo. Es Cristo actuando en nosotros. Y es muy diferente. Eso es muy diferente, no es lo mismo. No es lo mismo. Para terminar, no sé si vieron una película, se llama Sustituto. Creo que ya tiene sus años, pero es acerca de una madre que le secuestran a su hijo y ella hace mucho lío y eso llega a la prensa y los medios de comunicación dan a conocer todo esto, entonces se vuelve un problema de Estado y entonces el Estado de Estados Unidos dice, obligan a los policías de esa ciudad a que busquen como sea ese nene tiene que aparecer de alguna u otra manera y ese nene no aparece. Y entonces no tiene una mejor idea de llevarle a la madre a otro chico. Y en la película, la madre ni siquiera se acerca. O sea, lo ve bajar del tren y la madre va caminando y dice, ese no es mi hijo. Y podríamos pensar, bueno, tiene el mismo color de pelo, es parecido, la misma altura, es lo mismo. No es lo mismo. Quiero a mi hijo. La madre dice, yo quiero a mi hijo. Qué locura nos hace pensar, hermano, que una madre quiere algo parecido a su hijo. Una madre quiere a su hijo. Es lo mismo con Dios. ¿Qué nos hace creer a nosotros que Dios quiere algo parecido a su hijo en nosotros? Dios quiere a su hijo en nosotros. Eso es lo que le da gloria a Él. Él quiere a su hijo en nosotros. Y eso es lo que le da gloria a Él. Por eso Pablo termina diciendo, lleno del fruto de justicia, que es por medio de Jesucristo, para la gloria y alabanza de Dios. Eso es lo que le da gloria y alabanza a Dios, su Hijo, en nosotros, a través de nosotros. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Señor, como pedía Pablo, es la misma condición en nosotros. No podemos obrar nada que te agrade en nosotros mismos, Señor. Solamente podemos orar para que tú actúes por medio de tu Espíritu Santo en cada uno de nuestros corazones. Derribes, Señor, el orgullo, la hipocresía, tantas cosas, Señor, en las que nos envolvemos. Pero necesitamos, Señor, que tú obres por medio de tu Espíritu Santo para que podamos tener este conocimiento verdadero y discernimiento para aprobar lo que es mejor, Señor. Y para estar llenos del fruto de justicia que son por medio de tu Hijo.